Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los lunes tenemos en La Voz para dedicarnos a la cultura hispánica, no a las bobadas de la gente que va diciendo unas cosas absolutamente increíbles y sin contacto con la realidad y que cada vez que les muestras la verdad te dicen no. Eso es para borderlines o fanáticos. Nosotros nos dedicamos a la verdadera cultura hispánica. En primer lugar, ya saben ustedes que nos paramos en el Así fue España para recuperar lo que ha sido la trayectoria de España a lo largo de los siglos, de los milenios, podríamos decir, y ahí, por supuesto, quien se queda un ratillo con nosotros para seguir profundizando en esa historia de España es don Lorenzo Ramírez, al que vuelvo a saludar otra vez. Muy buenas noches, don Lorenzo. Encantado, como siempre. Muy buenas noches, don César. Y ya saben ustedes que después de la Así fue España, después de la historia entera, real y verdadera de España, lo que hacemos es que nos dedicamos a la lengua española, que es el mayor legado que ha dejado España al acervo común de la humanidad. Y ahí quien nos echa una mano es doña Sagrario Fernández Prieto, que con sus palabras al aire nos muestra cómo hay que hablar y cómo hay que escribir correctamente en español. Pero bueno, nosotros de momento estamos en el Así fue España, don Lorenzo. Nos quedamos con Fernán González avanzando lo más posible y llegamos a un punto verdaderamente importante de la historia, porque Fernán González, que había ido poquito a poquito avanzando dentro de Conde lo de que Castilla, era Conde de Castilla, que realmente era visto de buena manera por el rey Ramiro II de León. Que le había echado una mano en alguna que otra batalla. En alguna que otra ocasión, había contribuido a hacer morder el polvo a los musulmanes de Córdoba. Bueno, pues en un momento determinado el rey Ramiro II de León decidió nombrar como conde de Monzón a Ansúr Fernández. Esto es para que la gente diga, bueno, ¿y esto qué importancia tiene? Bueno, pues esto tiene mucha importancia, porque Fernán González quería controlar ese condado de Monzón porque bloqueaba, o hubiera ayudado a la expansión de haberle nombrado a él conde de Monzón, bloqueaba el avance de Castilla hacia los territorios que estaban entre el río Cea y el río Pisuerga. Y efectivamente, bueno, Castilla, que hubiera podido expandirse con otro señor de conde de Monzón, se veía por lo menos limitada en esa expansión. En el año 944, Fernán González y Diego Muñoz empiezan a ver cómo se pueden quitar de encima a Ramiro II de León, que les ha salido rana. Y de hecho... Diego Muñoz, que era un aristócrata, ¿no? Era un aristócrata. Exactamente. Parece ser que en algún momento intentaron enfrentarse con él, debieron de tenerlas bastante difíciles con él, y en un momento determinado hay quien sospecha que llegaron a preparar un alzamiento armado.
Esto no se ha confirmado que efectivamente fuera cierto, pero sí es verdad que hubo hablillas en el sentido de ojo, majestad, porque aquí Fernán González y Diego Muñoz de pronto reúnen a sus mesnadas y vamos a ver qué pasa. Como Ramiro II no estaba en absoluto para tonterías, formó 2 equipos de comandos para que apresaran a Fernán González y a Diego Muñoz. A Fernán González consiguió atraparlo aprovechando que estaba de visita en León. El otro estaba en Gordón y también lo apresaron, los cargó de cadenas y los arrojó a prisión. Y además, para terminarlo de arreglar y añadiendo pues a la herida el insulto, entregó el gobierno de Castilla al infante Sancho y al conde Ansúr Fernández, que era el ayo del infante Sancho, al que había nombrado conde de Monzón, provocando pues la ira de Fernán González. ¿Qué hubiera pasado con Fernán González? Pues hombre, no lo sabemos muy bien. Posiblemente hubiera podido morir en prisión, quizá hubiera sido ejecutado, pero lo cierto es que en un momento determinado Ramiro II de León reflexionó y dijo: yo a este tipo no lo puedo tener en prisión porque en última instancia el castellano Fernán González es el mejor asset, que diríamos ahora, para enfrentarse con las tropas de Córdoba. Y entonces, cuando llevaba más o menos un año en prisión, Ramiro II liberó a Fernán González, le hizo jurar fidelidad, pero en cualquiera de los casos necesitaba contar con él. Para, de alguna manera, sustentar esta nueva andadura de Fernán González y que no le creara problemas a Ramiro II, muy poquito después tuvo lugar la boda entre la hija de Fernán González, que era Urraca Fernández, y el heredero de Ramiro II, que era el infante Ordóñez. Esto es algo que en última instancia se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad en multitud de ocasiones, en que efectivamente la prenda de buenas relaciones pues siempre es una mujer. Desactivas un futuro golpe diciendo, efectivamente, bueno, espérate, tranquilo, que al final tu hija será reina. Exactamente. Tú no. Tú no, pero tu hija va a ser reina y efectivamente esta es la situación que hay. Y esto es algo, insisto, en que se ha producido a lo largo de la historia de la humanidad y, por supuesto, pues bueno, es una manera de intentar cerrar alianzas. No siempre funciona, porque, por ejemplo, en el caso de España, Ana de Austria la casaron con Luis XIII de Francia, el de los 3 mosqueteros, lo cual no evitó que Francia fuera por España cuando pudo y además la acabara derrotando. Pero, en fin, la idea es que efectivamente los matrimonios pues pueden crear alianzas y crear una situación de paz. En esta época, además, es muy posible, no es algo seguro, pero es para pensarlo, Fernán González es posible que llegara a algún tipo de acuerdo con el califa de Córdoba. Porque en esa época el califa de Córdoba no se dirigió hacia Castilla que además no pasaba por su mejor momento, o sea, hubiera sido una presa muy fácil, sino que por el contrario fue atacando hacia la zona occidental del reino. Ha habido algún arabista, como el muy ilustre Levi Provençal, que era un arabista francés que escribió una historia extraordinaria de la España musulmana, que todavía se lee con muchísimo aprovechamiento, que llegó a la conclusión de que por lo menos algún tipo de pacto tuvo que establecer Fernán González con el califa de Córdoba para que no le pasara factura ningún tipo de aceifa y poder ir recuperando la salud de ese condado de Castilla. Claro, algo que también se respalda en el hecho de que Castilla era una presa fácil en aquel momento, ¿no? Con esta lucha, con esta pugna, con lo cual debería ser el primer sitio donde hubiera atacado el califa y fue el único donde no atacó, ¿no? Entonces, claro, pues evidentemente da la sensación algún de que acuerdo ahí pudo haber, ¿no? Había algún tipo de pacto, había algún tipo de acuerdo. En el año 951, Ramiro II muere
y aquí se produce una crisis dinástica importante entre dos de sus hijos, que son Sancho el Craso, o Sancho el Gordo, y Ordoño III. Y aquí Fernán González sabe manejar la situación. En un momento inicial apoya a Sancho el Craso, pero cuando se ve que esta situación no llega a buen puerto, pues bueno, cambia. A pesar de que estaba casado con su hija, ¿no? A pesar de que estaba casado con su hija, apoya al otro al principio. Exactamente, y al final pues acaba apoyando a Ordoño III, que era precisamente su yerno. En fin, aquí se ve que no hay otra historia. Pero además hay un aspecto importante. ¿Hasta qué punto Castilla se había recuperado durante estos años de pacto, de acuerdo, de pacto con el Califato de Córdoba? Se ve porque en el 955 Fernán González derrota a las tropas califales en San Esteban de Gormaz. Es decir, esos años de paz, de sosiego, de que no te vengan con las aceifas todos los años, Fernán González desde luego los aprovechó. Y a esas alturas seguramente las mejores tropas del Reino de León, con diferencia, eran las del Condado de Castilla, tanto que se permite batir armadamente a las tropas califales. Esa es la situación que verdaderamente es bastante clara, ¿no? Ordoño III muere. Se muere el yerno, es que vaya película, ¿eh? Exactamente, o sea, se muere el yerno. Claro, después de haber apoyado al otro, se muere el yerno y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque no voy a apoyar al otro otra vez, cuando además el otro era uno de los candidatos a ser rey de León, ¿no? Exactamente, se muere el yerno y en ese momento pues lo que pasa es que esto da mayor capacidad de maniobra a Fernán González. Esto es algo bastante claro. En un momento determinado, y esto desde luego es bastante notable, Urraca, la hija de Fernán González, que había sido repudiada por Ordoño III en un momento determinado, pues Fernán González la casa con Ordoño IV. Este matrimonio duraría hasta la muerte de Ordoño IV y entonces la casó con Sancho Garcés II de Pamplona. Vamos a ver, esta chica, efectivamente, la pobre muchacha la iban pasando de cama regia en cama regia según los intereses de su padre, lo cual quiere decir que las hijas de entonces no eran como las de ahora y que desde luego Fernán González tenía una visión política absolutamente extraordinaria. La otra hija se la entregó al aristócrata que le había ayudado, ¿no? En esa actuación. La otra hija, que era Muniadona, efectivamente, que se la entrega al hijo de Diego Muñoz, a Gómez Díaz, que era el hijo de Diego Muñoz, que era conde de Saldaña. Es decir, aquí las alianzas eran muy claras. En el año 963, Fernán González, que era un experto militar, no cabe la menor duda, porque batir al ejército del califa no era ninguna tontería, pero era además un expertísimo diplomático, pacta una tregua con Alacant II. Y efectivamente, de esta sí que tenemos constancia, no es una suposición como lo que señalábamos antes de Lévy-Provençal, sino que es una realidad. Pero sin contar con el visto bueno del rey, ¿no? Lo hace por su cuenta y riesgo, ¿no? Exactamente. Los musulmanes suben hacia el norte, destruyen San Esteban de Gormaz y Fernán González dice, bueno, yo pacto con estos una tregua y a mí me importa un pimiento lo que piense el rey de León, porque para mí lo importante es Castilla. En esos momentos en que la situación del rey de León está muy debilitada, Fernán González ya se ha convertido en un señor hereditario del Condado de Castilla. Este es el embrión real, ¿no? Es el embrión. Este es el embrión real, ¿no?, de la independencia, y de hecho él gobierna un territorio bastante extenso que va desde el mar Cantábrico, porque lo que ahora se llama Cantabria siempre ha sido parte de Castilla,
era el puerto de Castilla. Que luego se hayan inventado Cantabria es otra historia, porque en la transición una de las cosas que se hizo fue desmembrar Castilla en varias comunidades autónomas. Galicia también. Exactamente, porque tenían un gran temor, y entonces él llegaba al mar Cantábrico por el norte y al sur al río Duero. Es decir, estamos hablando de un pedazo de territorio importante que lo convertía en un personaje tremendamente importante. Y lo que pensara el rey Ramiro le traía absolutamente sin cuidado. Dentro de lo que es la documentación que ha llegado a nosotros, en agosto de 969 hay 5 diplomas que nos han llegado donde se habla de que era rey Ramiro en León y conde Ferdinando, es decir, Fernando en Castilla. A esas alturas, efectivamente, tiene una enorme importancia y además se ve que su hijo García Fernández aparece por primera vez en uno de estos diplomas, lo que significa que efectivamente Fernán González ha conseguido que ese condado de Castilla, aparte de ser prácticamente independiente, desde luego se haya convertido en hereditario, lo cual tiene una enorme importancia. ¿Consiguió realmente Fernán González la independencia de Castilla? Bueno, esto es algo que se ha discutido mucho, claro, porque es verdad que en el poema de Fernán González, que se escribió en la segunda mitad del siglo XIII, en la crónica najerense, que es 200 años después de la muerte del conde, ¿no? El primer día, que tiene además muchos errores y tal, ¿no? Y exactamente. Es un tema se más habla de ello. Propagandístico, ¿no? Por supuesto, hay una leyenda que yo tengo que contar, que es una leyenda muy bonita de cómo Fernán González consigue la independencia de Castilla, ¿no? Y es que cuando uno de sus hombres le insta para que vaya a ver al rey de León y consiga la independencia de Castilla, pues Fernán González le da largas y dice que ya irá a ver al rey de León cuando quiera. Y en un momento determinado se presenta en la corte de León con un caballo y un azor, un ave de presa que se utilizaba para cazar y que era muy querida. Claro, el rey de León, cuando vio aquello, efectivamente se quedó sorprendido, le gustó muchísimo y pensaba que Fernán González se lo iba a regalar, porque ya que aparecía con eso en la corte, lo suyo es que se lo regalara. Bueno, Fernán González, por supuesto, no tenía la menor intención de regalarle el azor y el caballo. La leyenda cuenta que los cortesanos que habían por ahí inmediatamente empezaron a murmurar y a decir, pero cómo tiene el descaro de traer un caballo y un azor aquí, no regalárselo al rey cuando se ve que al rey le gusta. Total, el rey, que vio que Fernán González no estaba en absoluto por la labor de regalarle nada, en ese momento le ofreció 1000 marcos, que era una suma fabulosa, y con un rey tan tacaño como el rey Ramiro, bueno, era algo increíble, le ofreció 1000 marcos por el azor y el caballo. Fernán González se hizo rogar porque efectivamente, a pesar de que la suma era increíble en boca de ese rey, pues se daba la circunstancia de que, en fin, el azor y el caballo valían mucho, no se quería desprender de ellos, etcétera, etcétera, pero en un momento determinado aceptó vender por 1000 marcos el azor y el caballo, 1000 marcos que tenían que pagarse a largo plazo, una cifra que efectivamente no tenía que pagarse en ese momento. Él aceptó a que el rey le pagara de manera diferida, pero a condición de que el día que venciera la deuda, cada día que pasaba se duplicaba la deuda. Es decir, al segundo día eran 2000 marcos, al tercer día eran 4000 marcos, al cuarto eran 8000 marcos y así sucesivamente. Fernán González no se tomó la molestia de pedir el cumplimiento de la deuda cuando llegó el día, dejó pasar 5 años más
y al cabo de 5 años más se presentó en la corte de León y le exigió la suma al rey conforme a lo firmado en un documento, y la suma era una suma que no la había en todo el reino porque era una suma absolutamente fabulosa, y según la leyenda, en ese momento Fernán González como precio exigió la independencia del Condado de Castilla. Lo más seguro es que esta leyenda no sea cierta. O sea, aunque yo tengo que reconocer que la leyenda es muy bonita, dice mucho de la astucia de Fernán González, pero lo más seguro es que esta leyenda no sea cierta, pero sí es más que posible, yo creo, que efectivamente Fernán González consiguiera no solo que el Condado de Castilla fuera un condado sucesorio, sino que consiguiera la independencia. A mí eso me parece más que posible, y seguramente porque el rey no podía oponerse a él. Es verdad que también hay un componente semántico, pero si atendemos un poco a la situación, fortalece instituciones locales, se habla de él en los documentos en los que acaba usted de mencionar como el rey de León y luego aparte el conde de Castilla, ¿no? Como dos entidades separadas. Es verdad que no dice quién está por encima de quién, ni tampoco los pone en un plano de igualdad, pero aparecen juntos. La autonomía del condado era evidente. Se funda Castilla, tal como la conocemos, o tal como se conocería posteriormente, y sienta las bases de ese posterior reino y su papel en la consolidación de Castilla como realidad política y cultural distinta, pues yo creo que es más que evidente, ¿no? Supo jugar muy bien sus cartas, estando ahí a caballo entre León y Navarra, utilizando también en buena medida esos pactos familiares. Y bueno, pues se puede decir que fue muy habilidoso, no solo en el combate, sino también a la hora de establecer relaciones políticas. Como político y como diplomático, ¿no? Para concluir la sección, hay que decir que los restos de Fernán González fueron enterrados en el monasterio de San Pedro de Arlanza, lo cual tenía mucha lógica, y en 1841 los trasladaron efectivamente a la colegiata de San Cosme y San Damián de Covarrubias, junto con los restos de su esposa Sancha. En el Museo de Burgos se exhibe, por cierto, porque lo ha concedido en depósito el Museo de Prado a largo plazo, y yo tengo la sensación de que no lo van a devolver jamás al Museo del Prado, se exhibe una imagen de bronce de la Virgen de las Batallas que, según la tradición, Fernán González llevaba prendida del arnés de su caballo. Esto es totalmente falso, es decir, como en general todas las leyendas sobre la Virgen son más falsas que un euro de madera, porque, y en este caso además es muy fácil de comprobar. Por la datación, ¿no? Temporal, ¿no? Exactamente, porque es una pieza de Limos del siglo XIII. Y claro, lógicamente, si fue una pieza de Limos del siglo XIII, pues no cabe la menor duda de que no la podía llevar Fernán González. O sea, es algo absolutamente imposible. Es como pretender pues, que Felipe II llevaba una imagen que había hecho Juan de Ávalos en el siglo XX. Pues no puede ser. O sea, es algo absolutamente imposible. Esa es la realidad. Sí hay que decir que aparte de esas dotes diplomáticas, políticas, militares que son innegables en Fernán González, tuvo una dote para casar a la gente verdaderamente extraordinaria. Es decir, por ejemplo, a su hijo Gonzalo Fernández, que era señor de Lara, la Bureba y Aza, lo casó con una hija de Gómez Díaz, que era nieta de Diego Rodríguez Porcelos, del que hablamos en la temporada anterior. Es decir, esto era bastante claro. Otro hijo, que era García Fernández, se casó con Ava de Ribagorza, que era la hija de Ramón II, conde de Ribagorza. Urraca Fernández, bueno, ya sabemos que la casó con todo lo que pudo, con Ordoño III de León, con Ordoño IV de León y al final también, con el rey Sancho Garcés de Pamplona. Es decir, aquí es algo que verdaderamente no hay más vuelta de hoja. A Muniadona la casó con Gómez Díaz, que era hijo de Diego Muñoz de Saldaña, el conde de Saldaña.
y a Fronilde, que era otra hija, la casó con Rodanio Díaz, que era conde de Santillana. Es decir, que aquí... Fronilde y Rodanio, madre mía. Sí, madre la verdad mía, es que los nombres son verdaderamente Las invitaciones de boda debían serían interesantes. Sí, Fronilde... Sí, la verdad es que es tremendo. Fronilde y Rodanio quieren que compartáis nuestra alegría, no sé. Es que es tremendo. Fronilde Froni para los amigos. Froni y Rodi para los amigos también, efectivamente. Concluir que el poema de Fernán González, que del tiene buen conde, ¿no? El poema del buen conde, que tiene errores, que tiene equivocaciones, pero que es una obra poética. Era la época también, ¿no? Sí, y es una obra poética bien notable, pues le llama el buen conde nada más y nada menos que en 33 ocasiones, ¿sí? Lo cual es verdaderamente notable. Es decir, efectivamente es un personaje de enorme importancia que queda ahí. Y para que la gente se dé cuenta hasta qué punto es importante, en la Plaza de Oriente de Madrid, los que conocemos Madrid y nos gusta la Plaza de Oriente, en la Plaza de Oriente hay una serie de estatuas de reyes de España. Por ejemplo, están los reyes godos, etcétera, bueno, representados como Dios le dio a entender al escultor, porque obviamente no tenemos ni fotos, ni retratos, ni nada, o sea que de pronto, pues Leovigildo, lo hacía como podía, todos en plan barroco, etcétera. Bueno, a pesar de que son reyes, entre esas estatuas hay una estatua de Fernán González, que fue solo conde de Castilla. Lo cual es bastante justo, porque en realidad Fernán González fue mucho más importante que bastantes de estos reyes, y además Fernán González es el inicio de esa independencia castellana que, como tendremos ocasión de ver en su momento, pues la verdad es que esa independencia castellana va a tener una importancia absolutamente extraordinaria, porque Castilla se convertirá primero en el reino más importante de España y después en la corona más importante de España. Y un sucesor muy cercano de Fernán González pues convertirá ese condado en reino, concretamente el rey Fernando, al que conocería el Cid y que es un personaje de enorme relevancia. Por cierto, rey que aparte de hablar castellano, hablaba vascuence, lo cual es muy notable porque tenía raíces vascas. Les guste o no les guste a los nacionalistas vascos, las vascongadas siempre han estado muy unidas a Castilla, hasta tal punto que, como veremos, supongo que en alguna de las temporadas futuras, cuando las tres provincias vascongadas tienen que decidir qué hacen, si unirse a una Navarra que efectivamente habla en vascuence o conservar sus libertades en Castilla, deciden que se van a Castilla y que no quieren saber nada de Navarra porque el rey de Navarra los va a someter, mientras que el rey de Castilla, en contra de lo que afirman leyendas interesadas, va a respetar sus libertades. Y eso es algo que veremos en su momento. Bueno, pues esa unión de las vascongadas con Castilla siempre ha sido una realidad, ha sido una unión muy estrecha y en algunos casos criticada por los castellanos, porque por ejemplo en las Cortes casi todos los notarios eran vascos en Castilla, y esto es algo que incluso Cervantes deja caer su ironía en algún momento, como diciendo es que estamos de vizcaínos hasta el gorro, pero lo cierto es que eso lo veremos seguramente en esta temporada cuando hablemos del rey Fernando. De momento dejamos a Fernán González, dejamos a Castilla independiente, dejamos a una Castilla que es valiente, que sabe manejar la diplomacia, que tiene una idea muy clara de su destino, que se ha separado de León como si fuera una rémora y que va a ser tierra de libertades y de reconquista. Magnífico para acabar el año y, en fin, dejar el apetito para el año que viene con los próximos episodios de Así fue España. Así es. Nos vemos mañana en el Despegamos y damos por cerrado este episodio, este camino, esta visita
este repaso por la historia de España en el año 2024 y ya el próximo programa pues será en el año 2025. Ya efectivamente, y en fin, que sea lo que Dios quiera. O sea, vamos, está acabando el 24, que verdaderamente uno desea que llegue cuanto antes el 25. Esa es la realidad. Muchísimas gracias por todo, don Lorenzo, y nos encontramos mañana, Dios mediante, en el Despegamos. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a usted, don César. Fuerte abrazo. Hasta mañana.